Mano. De que estamos atrasadazos hoy. Todo por las fiestas, ¿se dan cuenta? Y pe. Yo recién he llegado a mi casa, imagínense. Ya está, vamos a avanzar, ¿ya? Bien, vamos a trabajar acá lo que corresponde, muchachos, a lo que es el lenguaje humano. ¿Está bien? En relación al lenguaje, ¿se ve toda la pizarra, todo, hasta la parte de la mota, o no logran ver eso? Porque a veces escribo debajo de esto de acá. Ustedes Sí, digan, profe, sí, todito. no, la parte de la pizarra digo. No, por eso se ve todito. Ahí, bien. Vamos a Bien, trabajar. profe, también. Bien, vamos a trabajar entonces el lenguaje humano, ¿ya? Y este es un tema importante y lo que más viene sobre el lenguaje humano son las variaciones, ¿ya? Son las variaciones lingüísticas y a eso nos vamos a abocar, ¿ya? En eso nos vamos a direccionar. ¿Hasta qué hora tenemos, señorita, hoy día? Para calcular mi tiempo más o menos. Pueden acceder ahí. Hasta las 10, profe. Listo, acá. Ya está. Entonces vamos a trabajar lo que corresponde a el lenguaje humano, ¿ya? Bien. Vamos a chequear por acá. Vamos a tener acá lo que es el lenguaje. ¿Sí? Propiamente nos referimos a la palabra o decimos el lenguaje humano, pero al referirnos al lenguaje, o sea, todo lenguaje tiene que ver con un principio que le pertenece al ser humano, sino que la palabra lenguaje se ha convertido en una palabra polisémica. Como se convierte en una palabra polisémica, entonces todo el mundo agarra y comienza a decir, el lenguaje de los sordomudos, el lenguaje de los delfines, el lenguaje de los colores, el lenguaje, o sea, lo toman como si fuera un sistema en general. Y no es así, debería decir sí, nada más, ¿no? Pero lo vamos a tomar ahora aquí en el sentido estricto de la palabra. ¿Está bien? Bien, vamos a ver entonces. Mira, ¿qué pasa con el lenguaje? La primera definición que yo siempre hago es etimológica. Ahí está. Sí, vamos a ver por acá. Etimológicamente, la palabra lenguaje, ¿sí?, proviene del latín lingua o linguos o linguo. ¿Qué quiere decir lengua? La primera idea es que estamos hablando de una lengua física. Es la primera idea, ¿tá? De una lengua fisiológica. Ahí está. Sin embargo, en la actualidad estamos viendo que esa lengua es un sistema que está en el cerebro, que está en la mente, cerebro-mente, como decía Noam Chomsky. Ahí está. Entonces, el lenguaje en sí se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en un objeto de estudio. En un objeto de estudio, ¿sí? Se convierte en un objeto de estudio. ¿Y quién diablos va a estudiar el lenguaje? Mierda. Lo va a estudiar la lingüística. La lingüística, entonces, a inicios del siglo XX, ¿sí? La lingüística es la ciencia general del lenguaje. Ahí está.
Ciencia general del lenguaje. ¿Está bien? Qué bonito que trabajo. Ahí está. Ciencia general del lenguaje. Entonces, tenemos lo primero, la lingüística. ¿Y quién va a encabezar esto? ¿Quién es el iniciador de considerarlo ciencia? Porque antes no era visto como una ciencia. Entonces, para recordar, vamos a tener a mi pata Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Saussure. Ahí está. Ferdinand de Saussure. ¿Ya? Entonces, una vez que encontramos esto, una vez que tenemos esto acá, ya tenemos acá, considerando la lingüística, ahora sí vamos a definir qué es el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Pero en el sentido estricto de la palabra, no en el sentido general. El lenguaje, jóvenes, es la facultad, es la facultad privativa del ser humano, ¿ves? Es la facultad privativa del ser humano para desarrollar, comprender y adquirir una o varias lenguas. ¿Sí? Una o varias lenguas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender esta definición. Primero, el lenguaje es una facultad. Y entonces, ¿por qué me voy a atrever a decir que el lenguaje es una facultad? Voy a decir que el lenguaje es una facultad, ¿por qué? Porque está en el cerebro, es una capacidad que está en el cerebro. Mira, imaginemos, este es un bosquejo de tu cerebro, ¿ya? Mira, este es tu cerebro. ¿Está bien? Acá. Entonces, vamos a adentrarnos acá a lo que es el hemisferio izquierdo de tu cerebro. ¿Ya? Estamos en el hemisferio izquierdo de tu cerebro. Entonces, en el hemisferio izquierdo de tu cerebro, ¿qué vamos a tener por acá? Vamos a dividirlo. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Ya? Más o menos es un bosquejo. Entonces, ¿en dónde se encuentra el lenguaje como capacidad? Como capacidad se encuentra en esta zona, entre el lóbulo frontal y el temporal, y en el lóbulo temporal. Y acá van a aparecer dos áreas grandes. El área de Broca, ¿sí? Y aparece acá el área de Wernicke, o de Wernicke. Entonces acá está. Si tú llegas a sufrir una lesión en esta parte, pues una facultad, una capacidad, si tú llegas a sufrir una lesión, muy aparte de que te vas a quedar muy estúpido, vas a padecer muy posible de afasia. ¿Y qué diablos es la afasia? La afasia quiere decir la pérdida parcial o total del lenguaje. ¿Está bien? Mira bien. Está bien. Entonces la afasia es la pérdida parcial o total del lenguaje. ¿Ya? Entonces por eso tenemos que es una facultad. Mira la explicación. Luego vamos a decir que es privativa. ¿Y qué quiere decir privativa? Privativa quiere decir exclusiva. O sea, que solo le pertenece a quién?
le pertenece al ser humano. Solamente el ser humano tiene esta capacidad. De repente los animales se comunican, pero no tienen un sistema tan diseñado como es en el caso del lenguaje. Se comunicarán, de repente habrán visto a Carl von Fitch cuando habla acerca del movimiento de las abejas y todo eso de ahí, o de repente algún estudio acerca de cómo se comunican o cómo transmiten información los animales. Sin embargo, ellos no tienen esta capacidad del lenguaje. Y bueno, es un regalo de la evolución. Hay dos teorías, una teoría tradicional, que es una teoría conductista, que ya está desfasada, ¿no? Y tenemos la teoría innatista, tomada por un autor también, un lingüista norteamericano, hasta la actualidad está vivo, ¿no? Que lo plantea en los años 50, que se llama Noam Chomsky, donde dice que el lenguaje está en el cerebro, o sea, es una carga genética que está en el cerebro. O sea, nosotros nacemos para poder utilizar el lenguaje. Obviamente el lenguaje no se va a utilizar así nada más. Para poder utilizar nosotros el lenguaje, tenemos que estar en un entorno social. ¿Sí? El entorno nos va a ayudar a poder desarrollar lo que es el lenguaje. ¿Ya? Entonces, nos ayuda a desarrollar, nos ayuda a comprender y nos ayuda a adquirir una o varias lenguas. Cuando hago referencia a una o varias lenguas, me refiero no a la lengua física, sino me refiero a la lengua mental. Para decirlo como decía mi primo en cristiano, es el idioma. ¿Ya? Es el idioma. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta partecita. Ahora bien, el estudio general sobre el lenguaje va a venir por una parte de la filogenia del lenguaje, algunos le llaman filogenética, y va a venir sobre la ontogenia del lenguaje. ¿Sí? Otros le llaman ontogenética. ¿Ya? Ahí está. Entonces, es el estudio. ¿Qué quiere decir el estudio de la filogenia del lenguaje? Voy a estudiar el lenguaje, pero lo voy a estudiar de manera comparativa. Comparativa. Lo voy a estudiar de manera comparativa. Y entonces cuando yo hago el estudio de manera comparativa, ¿qué hago? Estudio en la filogenia del lenguaje, estudio a los seres humanos y cómo lo diferencio de los seres humanos con otras especies. ¿No? Y entonces acá me hago la pregunta, oye, ¿y por qué el animal más inteligente de la faz de la Tierra, como es el delfín, ¿sí? Porque ese animal no tiene una construcción como el lenguaje? ¿Por qué no lo tiene? Ese tipo de preguntas, ese tipo de estudio, ese tipo de análisis me ayuda en esto. Ahí está. Y la ontogenia, ontogenia, está ligado directamente a qué? La ontogenia está ligado, ¿sí? Por acá vamos a verlo, está ligado onto quiere decir ser. Ya no va a haber un estudio comparativo entre especies, sino que la ontogenia va a estudiar al ser humano, pero en su evolución, desde que nace hasta que se pudre, hasta que se muere. Cuando nace, lo primero que hace es gritar, luego empieza la ecolalia, luego el balbuceo, luego a formalizar, y acá hay un sinnúmero de teorías. Una de ellas es de Piaget y la otra de Vygotsky. ¿Sí? De cómo el ser humano
Ya eso lo van a ver de repente en Piaget, en psicología, para no darnos tanto, pero el ser humano va adquiriendo el lenguaje y lo va a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, algo tan sencillo que al abrir la boca, al emitir el primer sonido, cuando hacemos con la boca, es la A. Siempre hacemos el sonido de la A. ¿Está bien? La A está inmerso en todo. Y el sonido que sale de la nariz es la M, porque es el sonido más nasal. El hecho, por ejemplo, de que tú bosteces, tú vas a bostezar, bostezas, y bostezas en ave, A. Te vas a un médico a que te revise la dentadura y lo primero que haces es cuando te dice, oye, a ver, te va a revisar los dientes. A ver, señor, haga una A grandota, te dice. Porque abre la boca. Y la M es el sonido nasal, ¿no? Cierra los labios, presiona los labios. ¿Qué sonido sale cuando presiona los labios? ¿Cuál es el sonido que sale? Nos sale una MB. Entonces, cuando el niño va creciendo, lo primero que dice, el sonido, y la A. ¿Cuál es la inversa? A, A, Y parece entonces que este recién nacido, ¿sí? Este bebé comienza a decir mamá. Y entonces, justo las personas piensan, el ser humano piensa, que ya el niño está diciendo mamá, que ya reconoció a su mamá, pero no la ha reconocido todavía. No la ha reconocido, ¿por qué? Porque todavía no tiene el desarrollo semántico, todavía no se activa eso, demora un tiempo para activarse el desarrollo semántico en el cerebro. Entonces lo que dice un niño es el sonido de la ecolalia, el sonido del balbuceo, pues escuchas que dice mamá, mamá, lo dice así. Y entonces el valor de mamá, ¿sí? Lo hace por la estructura, por la construcción. Por eso dicen mamá en español, por eso dicen mamá en chino, por eso dicen mamá en turco. Algunos ya cuando van evolucionando la lengua ya no dicen mamá como tal, sino dicen mamá, mamá, ¿no? Entonces ahí está. Pero se quedan con eso, con las primeras frases que condicionan a la madre, ¿sí? A la gestora ahí. Entonces, de eso se va a encargar la ontogenia del lenguaje. Hasta ahí, queridos alumnos, ¿alguna pregunta antes que me largue a tomar desayuno? Ustedes dirán, ¿tienen por ahí alguna duda, algo, algún reclamo, queja, insatisfacción? Hablen, díganme que estoy ahorita para hacerle todo. Todo posi, profe. Bien, profe. ¿Sí me están entendiendo entonces? Sí, profe, todo claro. Sí, Sí, profe, profesor. todo bien. Chévere. La pregunta es la siguiente. Si yo hago un estudio entre, por ejemplo, la transmisión de información o la comunicación entre hay un perro, el perrito de las praderas y el ser humano, ¿dónde entra? ¿En la filogenia o en la ontogenia? Filogenia, profe, filogenia. Filogenia, profe. ¿En dónde? Filogenia, porque tiene que hacer una comparación. En la filogenia, perfecto. Y si yo estudio, por ejemplo, a una persona de edad que comienza a padecer de ciertos recuerdos y lo estoy estudiando solamente a esa persona, de repente ha tenido algún problema en el cerebro, ¿qué es? Ontogenia. ¿Onto o filo? Ontogenia. Ontogenia. Perfecto. La lingüística, ¿qué estudia? El lenguaje. La ciencia general del lenguaje. Claro, muy bien, ¿ya ven? Después de tanta hierba en Año Nuevo, parece que les he hecho muy bien. Ahí está. ¿Ya me ves? Entonces, eso quiero que ustedes se metan siempre a la cabeza. Ya está. Vamos por acá entonces. Ahora sí, después de hacer esta mención a lo que consideramos como lengua y habla. ¿Cómo se va a distribuir esto de lenguaje? ¿Ya? ¿Cómo se distribuye esto de lenguaje? De lengua y habla. Vamos por acá.
Ya está. Ferdinand de Saussure, al igual que Gambelev, que son dos autores, van a hablar de lo siguiente. Van a hablar acá o van a hacer mención de que el lenguaje incluye dos cosas. El lenguaje incluye la lengua y la lengua se concretiza a través del habla. ¿Sí? El lenguaje, lengua y habla. Esta teoría acá es de Ferdinand de Saussure. O esta clasificación, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? Lengua, le llamo linguo. Y habla, le llamo parole. Está. ¿Sí? Está. Entonces, vamos nosotros ahora a manejar lo que es lo siguiente. Voy a tener el lenguaje. ¿Está bien? Voy a tener el lenguaje y voy a tener por acá, voy a tener del lenguaje, voy a tener lengua, la división de lengua como sistema, y voy a tener acá habla. Lengua y habla. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Volvemos por acá. El lenguaje es una facultad. Y seguimos hablando del lenguaje. ¿Qué pasa con la lengua? La lengua es un sistema, pero no es cualquier sistema, es un sistema convencional. Es un sistema convencional. ¿Ya? Un acuerdo ahí. Y el habla es la concretización. Ya han venido varias preguntas, de hecho, en el examen. Es la concretización, es la materialización de la ley. ¿Está bien? Y cada uno de estos va a tener sus propias o sus propios caracteres. Vamos viendo acá. Lo primero que hay que recordar acá, profesor, ¿existirá alguna diferencia entre lengua y habla? Pues sí, sí la hay. Vamos a ver por acá. ¿Cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? Primer paso. ¿Sí? Entre lenguaje y lengua, entre lengua y habla. ¿Va a haber diferencia? Sí. Vamos con lo primero. ¿Cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? El lenguaje, jóvenes, hay que recordar algo. El lenguaje es universal. La palabra lenguaje, primero, es universal. Entonces, como la palabra, ¿qué pasó? Como la palabra lenguaje es universal, está bien, como la palabra lenguaje es universal, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta acá? Tengo que tener en cuenta lo siguiente. La palabra lenguaje es universal. Entonces, yo no digo, oye, el lenguaje chino, el lenguaje francés, el lenguaje inglés. No, porque es universal, es todo, todo es lenguaje. Pero ¿a qué me voy a referir en lo particular? ¿A qué me refiero? Habla. ¿A qué hago referencia? A la lengua. La lengua sí puede ser lengua inglesa, Profesor, lengua española, lengua francesa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El idioma. entonces, ¿qué es lo correcto decir? ¿Cuál es
la lengua del país de China o cuál es el idioma? Ya, en eso Porque, no hay porque usted está ningún diciendo que el problema. lenguaje es universal. Claro, el lenguaje es universal, pero en eso de la diferencia entre lengua y idioma no hay ningún problema, es lo mismo, es equivalente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la palabra idioma? Es que la palabra idioma tiene un valor más jurídico. ¿Por qué? Porque tiene que estar en una constitución. ¿Me entiendes? O sea, cuando yo utilizo la palabra idioma es porque ya está en una constitución. Sí. Ya, entonces, ¿Cómo a así, eso profe? hacemos referencia. En eso hacemos referencia. ¿Ya? Entonces, con eso nos vamos vinculando. ¿Está bien? ¿Sí me entienden o no? ¿Cómo así, Todo profe? claro, Una profesor. constitución. Perdón, dime. Disculpe, profe, ¿cómo así en una constitución? Por ejemplo, la Constitución del Perú dice que son 3 idiomas, ¿sí? 3 idiomas principales, el español, el quechua y el aymara, y el resto de lenguas se tienen que respetar. Eso es a partir del 2019 hubo ese cambio en la Constitución, ¿no? Hubo esa modificación, por así decirlo. Entonces, cuando dicen a ti, oye, ¿qué idioma habla ese país? Es porque lo ha constituido, está en su Constitución. ¿Te das cuenta? Pero cuando hablan de idioma, están hablando de lengua, sino que lo estamos viendo desde el punto de vista lingüístico. Ah, ya, profe, gracias. Así que no hay ningún problema. No hay ningún problema al hablar de lengua o al hablar de idioma, ¿ya? No hay ningún problema. Bien, pero nos vamos a detener acá, en la lengua. Entonces, cuando yo me detengo en la lengua, queridos alumnos, en la lengua y en el lenguaje, hay una característica particular en la lengua, que no lo tiene así nada más el lenguaje. ¿Qué pasa con mi lengüita? ¿Qué crees que pasa con mi lengua? La lengua tiene una característica. ¿Y cuál es esa característica? Que la lengua es heteróclita. ¿Y qué quiere decir heteróclita? Heteróclita quiere decir normativa. O sea, profesor, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una regla. Por ejemplo, en el caso del español, nuestra lengua, como lo hacen los estudios de los ingleses, es una lengua pro-drop, o sea, es una lengua que cae. Por ejemplo, en español, yo puedo decir, yo soy profesor. ¿Está bien? O simplemente puedo decir, soy profesor. Y no necesito, en español, siempre colocarle el pronombre personal. ¿Sí? ¿Está bien? Sin embargo, cuando esto lo quiero pasar al inglés, ¿cómo lo voy a pasar al inglés? ¿Cómo diría yo soy profesor en inglés? I'm teacher. Ya está. ¿Qué utilizo? Pronombre y luego el verbo to be y luego. Perfecto. Contigo. Utilizo el pronombre. ¿Sí o no? ¿Así? ¿Allá? ¿Algo así? Siga. Teacher. Is, are, ¿qué le pongo? Teacher. Ya está. Teacher. Perfecto. Pero dime, yo en inglés le voy a quitar el pronombre personal, o sea, voy a dejar de decir I. No. No. No puedo. ¿Por qué? Porque ya no sería inglés. Eso ya no sería inglés. Tendría otra condición. Entonces, como hay ese tipo de condiciones, perfecto. En la lengua es heteróclito. Cada lengua tiene su propia normativa. Cuando alguien
o cuando de repente tú estás estudiando y lees que te dicen, oye, para que puedas aprender inglés, tienes que pensar en inglés. Cuando alguien te dice tienes que pensar en inglés, es que tienes que aprenderte su normativa, tienes que aprenderte. Por ejemplo, yo digo, la lista negra. Mira, la lista negra. ¿Dónde está el adjetivo en español? ¿Dónde lo ubicas? Después del ¿Antes sustantivo. o después del sustantivo? Después. Después. ¿Pero qué pasa en el inglés? Antes. Tiene que estar antes, ¿ve? ¿Cómo diría la lista negra en inglés? Blacklist. The blacklist. ¿Sí o no? Black. Primero utilizaría ¿qué? Adjetivo. Adjective. El adjetivo. ¿Y por qué pasa eso? Porque cada lengua tiene su propia normativa. Ahí está. ¿Se dieron cuenta o no? Sí, profesor. Profe, sí. Perfecto. Lo mismo pasa con otras lenguas. No nos fijemos solamente en el inglés. Vámonos, por ejemplo, al francés. ¿Sí? Vamos al francés. En el español, cuando yo me voy al acento ortográfico, a la tilde, y cuando voy a segmentar la tilde general, ¿cómo lo separo las palabras? En agudas, sigue, Graves esdrújulas. graves, esdrújulas y Sobre esdrújulas. sobreesdrújulas. Perfecto. Entonces, yo eso es lo que hago. Dividirlo en graves, en agudas, en esdrújulas y en sobreesdrújulas. Pero cuando me voy al francés, el 95% de palabras en francés son agudas. Son agudas. ¿Está bien? Son agudas. Entonces, como las palabras son agudas, ¿pero por qué? Porque tiene su característica heteróclita, ¿no? Por eso dicen, oye, el francés suena muy bonito, es una lengua muy linda. ¿Pero por qué? Porque todas son agudas. Y cuando tú ves que hay estructura aguda, pues el sonido en tu cerebro se activa y se hace muy bonito en francés. Por ejemplo, cuando saludo, ¿ve? Digo, bonjour, bonjour, mira la fuerza, ¿ve? Está al final, ¿ve? Bonjour, ¿ve? Cuando digo buen día, ¿ve? Cuando digo señora, ¿ve? Madame, ¿ve? Madame. Yo no digo madame. ¿Está bien? No sería parte del francés, ¿ve? Madame. ¿No? Señorita, ¿ve? Mademoiselle. Mademoiselle. ¿No? Señor, ¿ve? Monsieur. O cuando te preguntan, ¿cómo estás? En francés. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Ve? O vamos a lo más fácil, ¿ve? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ve? En inglés, ¿cómo sería cuál es tu nombre? Si yo te pregunto tu nombre. En inglés, ¿cómo sería? What's your name? ¿En dónde está la fuerza? What's your name? Your name. Mira. Inicio, ¿Sí? grave. ¿Te diste cuenta? ¿Dónde está la fuerza? Mientras que Sí. en el francés no, ve. La intensidad es diferente, ve. Es, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ve. Esa fuerza, ve. Ve. ¿Cuál es tu nombre, ve? Entonces, ahí está. Nos vamos fijando. En el inglés, ¿utilizo alguna marca, alguna tilde, o no hay tildes en el inglés? No hay tildes. No hay tildes en el tildes. inglés. ¿Y por qué pasa eso? Porque cada lengua es Normativa heteróclita. Heteróclita. heteróclita normativa. Cada lengua tiene su pinche norma. ¿Está bien? Ahí está. Por eso cuando alguien te dice, tienes que aprender algún idioma, tienes que aprender esto, es bueno, para mí, bueno, sería más fácil. ¿Por qué? Porque uno ya va conociendo la norma ya. Por eso primero tienes que conocer la norma del español para luego irte vinculando con las otras normas. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, la lengua es un sistema convencional, pero la lengua como sistema convencional está en la mente. Está en el cerebro. Profe, disculpe, esa es la diferencia entre lenguaje y lengua, ¿no? Sí, Todo esa lo es que la hablamos diferencia. ahorita. Que la lengua es heteróclita. Ya, profe, gracias. Bien.
Lengua. ¿Está en la mente o está en el llamado mente-cerebro? Para no entrar acá a la dicotomía, ¿no? A la polémica, ¿cuál es primero? ¿En la mente, el cerebro? Entraríamos a una visión materialista, idealista. Bueno, mente-cerebro, ¿está bien? Perfecto. Lo tenemos aquí. Mientras esté en el cerebro, mientras esté acá en nuestros pensamientos, es de lengua. Cuando yo lo pronuncio, eso es habla. ¿Está bien? Cuando yo lo pronuncio es habla, y el habla es sonido. Entonces, la lengua está en la mente o en el cerebro. Vamos recordando. El nombre de este objeto, mira este objeto, el nombre de este objeto, mientras esté en tu cerebro, es lengua. El nombre de este objeto. Ahora dime, ¿cómo se llama este objeto? Plumón. Cuando lo dices, ha dejado de ser lengua y pasa a ser ¿qué? Habla. Habla. Y pasa a ser Habla. muy bien, pasa a ser el sonidito. ¿Sí? Tienes que verme bien el sonidito. ¿Sí soy claro hasta ahí? ¿Sí me están entendiendo, chicas? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Ahora vamos a ver la diferencia entre lengua y habla, pero a través de sus características. En la lengua, vamos primero con la lengua, es virtual. Es homogénea, es social, es latente. El habla es física o física fisiológica. Es heterogénea, ¿ve? Es individual. Mira, bebé, es patente. Ya está. ¿Ve? Vamos a chequear acá, ¿ve? Vamos a chequear. ¿Por qué la lengua es virtual? Se le llama que la lengua es virtual o también se le va a llamar psíquica. Y se le llama virtual o psíquica porque tiene un asiento en el cerebro. Tiene un asiento en el cerebro. Fíjate que se me seca esto ya. Recordar al dueño de la academia. Mira, ahí está. Psíquica o virtual. Entonces tiene un asiento en el cerebro. Está en la mente, está en el cerebro. ¿Está bien? Homogénea, homo. Igual. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad para desarrollar una lengua. ¿Sí? Todo ser humano puede adquirir, desarrollar, comprender una lengua. ¿Sí? La puede aprender también. Aprende una lengua. No puede aprender inglés, puede aprender portugués. ¿Está bien? Está. Social. ¿Por qué? Porque necesita del entorno para desarrollar. Necesita del entorno para desarrollar. ¿Sí? Es una cuestión y es una condición también. Yo necesito del entorno para poder desarrollar esa lengua, ese conocimiento que yo tengo. ¿Está bien? Y es latente, porque está en el cerebro, pero va a fluir. En cualquier momento va a salir a flote. Entonces acá está, ¿ves? Va a fluir. Ya, va a fluir. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿ves? ¿Cómo va a fluir? En el caso del habla, es física, fisiológica. ¿Por qué? Porque es la materialización, ¿ve? Es la concretización. Física, porque utiliza el aire.
fisiológica, porque yo al poder hablar, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar mi aparato fonador. El aparato articulatorio. Es heterogénea, diferente a cada uno de nosotros utiliza la lengua a través del habla como le viene mal. Y es individual porque es propio de lo heterogéneo. ¿Sí? Es propio. Entonces acá, a ver, lo individual es propio de cada persona. Es propio de cada persona. Eso ustedes tienen que fijarse siempre. Es propio. Por ejemplo, yo tengo mi propia forma de expresarme, mi propia forma de hablar. Dime, ¿yo me parezco a algún profesor, a otro profesor? ¿Cómo hablo? Dígame, ¿yo soy igual a otro profesor cómo hablo? Ustedes que han llevado a varios profesores. No, profe, es único. Obviamente No, usted es no. único. Claro, te das cuenta, cada uno es único, cada uno es único. ¿Ve? Aparte, obviamente que no tienen la pinta que yo tengo, pero igual, ¿ve? En el caso del habla, ¿ve? Cada uno va hablando de diferente manera. Algunos serán más formales, otros serán más vulgares, o serán como yo, no sé. Mira, ahí está, ¿ve? ¿Te das cuenta? Cada uno tiene su forma particular, Leo. su forma peculiar, la forma peculiar de hablar. Y patente es que estaba acá, ¿ves? Latente, que puede fluir, va a fluir. En cambio, patente ya fluye. Fluye, así como lo nuestro. ¿Sí? La forma de hablar. Entonces, latente cuando está en tu cerebro, lo quieres decir. ¿Ya? En cambio, patente es cuando ya lo dijiste. Por ejemplo, no sé si te ha pasado. O sea, que te da cólera a tu mamá, a tu papá y luego, le dices algo. Pero le dices algo para que le duela a él o le duela a ella y al final te resulta doliendo a ti. No sé si te ha pasado eso. Y después estás, espera que le diga. O sea, ¿por qué le dije? Pero ya le dijiste. Sí, profe. Ya le dijiste. ¿Qué puedes hacer? Ya la ahí sabe. Ya le dijiste. Entonces tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso. Hasta ahí. No hay ningún problema, no problema. Todo claro. Bonito, bonito, sin racismo, ¿ah? Todo clarito Todo hasta bien, ahí. profe, todo bien. Sí, profe, Claro, todo chido. siempre. ¿Cuándo te he hecho algo mal? Dime, ¿cuándo te he hecho algo mal? Nunca me decepcionó. Nunca, nunca, bebé. Claro, jamás, jamás te he decepcionado. Bien, perfecto. Hasta ahí traten de capturar la pantallita todo para pasar a las variaciones lingüísticas. A las variaciones lingüísticas. Profe, ahí entra el dialecto y eso. Claro, ahí va a entrar el dialecto, el sociolecto, el interlecto, todo te voy a dar ahorita. Variación Profe, diatópica. Todo, Pejito, todo. profe, disculpe una pregunta. Es con Sí, respecto a la clase de la imagen. sí, no te preocupes. Esto, por ejemplo, con respecto a las, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Espera, para recordar. No te preocupes. ¿Me Planos. avisas? Acá estoy. Ah, ya me acordé. Con respecto a las ilusiones ópticas, ¿esto son imágenes cinéticas o estáticas? Las ilusiones ópticas son imágenes estáticas. ¿Ya? Son imágenes estáticas a menos que reciban cierta modificación. Eso de repente lo han llevado de física, ¿verdad? Pero lo podemos considerar en un principio como imágenes estáticas. Y ya luego le vas adquiriendo. La idea acá no solamente es eso, es la idea de la percepción. Tendría que dibujarte el ojo, ¿no? Para que me veas bien el ojo y veas cómo hay ese tipo de percepción.
Entonces es cinética, profe. Sí, no hay ningún problema ahí. Ya, profe, gracias. Le dejé mi hierba. Carajo. Por la... Ahí, acá está. ¿Ya, bebés? Hasta ahí todo correcto. Sí, bebé. ¿Pregunta? Sí, profe, borra nomás. Ya está. Sí, ya, profesor, sí, ya. Continúe, profe. No te preocupes. Ya está. Vamos a chequear ahora acá lo que son las variaciones lingüísticas. Ya está. Vamos entonces por acá a tener las variaciones lingüísticas. Su propio nombre lo dice, variación, cambio, ¿ya? Las variaciones lingüísticas nos vamos a quedar con la idea de una lingüista española llamada María Escandel, donde nos dice que nadie habla una lengua sino la variación de esa lengua. Nadie habla una lengua sino la variación. ¿Ya? Ahí hay que tener en cuenta. Todos hablamos una variación. ¿Ya? Ojo con esto. No existen lenguas superiores. No existen lenguas superiores. ¿Está bien? No existen lenguas superiores. No hay lenguas superiores. ¿Ya? O sea, yo no voy a decir, no, el inglés es mejor que el español es mejor que el quechua. No estamos en buscar qué lengua es mejor. De repente, pero profesor, el inglés es la primera lengua. Es por la cantidad de hablantes. ¿Me entiendes? Por el uso. Porque ahora son potencia. De repente llegan los chinos y entonces tendremos que hablar chino. Tenemos que hablar el chino mandarín. De repente llegan los rusos y se vuelven potencia. Entonces, por eso. ¿Ya? Por eso. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que fijarnos que por la cantidad de hablantes, algunos establecen la ubicación de las lenguas. Pero eso no quiere decir que haya una lengua superior a otra. ¿Ya? No hay o no existe superioridad entre las lenguas. No existe superioridad entre las lenguas. Pero si tú crees que hay superioridad entre las lenguas, entonces te están metiendo a lo que se conoce como prejuicio lingüístico. Ese es el prejuicio lingüístico. Creer que la lengua, que tu idioma es mejor que otro. Y eso es mentira. ¿Ya? Ese es un prejuicio lingüístico. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Está bien?
Ese es un prejuicio lingüístico, ¿no? Porque tú dices, cuando te dan a ti para elegir, oye, ¿por qué estudias inglés y por qué no estudias quechua? No, pero ¿por qué voy a estudiar quechua? Yo tengo que estudiar inglés porque tengo que tener esto y el otro, porque es más comercial y por acá. ¿Te das cuenta? Pero así también dicen ellos. Los de Estados Unidos prefieren estudiar francés que estudiar español. Y dice, ¿para qué voy a estudiar español? Dice, para hablar con la sirvienta, para hablar con la que limpia acá, con la que cuida a mi perro. No. Entonces, por eso. ¿Ya? Pero de repente en algún momento irá cambiando porque esto está evolucionando y todo eso. Entonces, tenemos acá variaciones lingüísticas. Tenemos lo que se considera que si es que tú crees que en lenguas superiores existe el prejuicio lingüístico. Existe el prejuicio lingüístico. Y aquí nada más, ¿ve? En el mismo español, ¿ve? Algunos dicen, no, yo soy de la costa, yo hablo mejor que el de la sierra. Yo hablo mejor que el de la selva. Tú hablas mejor, tú hablas nada más. Tú hablas estupideces a veces. Nadie habla mejor que una persona de la sierra, que una persona de la zona andina, que una persona de la selva, de la zona amazónica. Todos hablamos su propia variación. Y se tiene que respetar su variación. Se respeta la variación de la persona. ¿Ya me ves? Bien, entonces en la variación de lingüística, ¿qué es lo que vamos a agarrar acá? Vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a centrarnos acá. 1. Tienes la variación diatópica. 2. Tienes acá la variación diastrática. 3. Tienes la variación diafásica. 4. Tienes la variación diacrónica. Ya está. Variación diatópica, diastrática, diafásica, diacrónica. ¿Ya? ¿Perfecto? Bien. En el caso de la variación diatópica, ¿ve? Topos. Topos quiere decir lugar. ¿Está bien? Entonces, hablar de una variación diatópica es hablar de lugar. Algunos les van a llamar acá dialecto, les van a llamar geolecto, les van a llamar regionalismo. Ahí está. Dialecto, geolecto y regionalismo. Dialecto, geolecto y regionalismo. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Dialecto, geolecto y regionalismo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo me centro en el dialecto, geolecto y regionalismo, me voy a la variación diatópica porque va a depender del lugar. Entonces, mira, yo voy a tomar, por ejemplo, una lengua. Voy a tomar una lengua X. Y esa lengua X lo voy a llevar por varias zonas. Zona A, zona B, zona C, varias zonas. Ahí está. Entonces, la variación acá, diatópica, es una variación geográfica. Está, es la variación geográfica. ¿Sí? Imaginemos que yo tome el inglés. ¿Está bien? Ya, tomo la lengua inglesa. Entonces, en la lengua inglesa voy a tener acá, lo voy a llevar a Estados Unidos. Y quiero decir, por ejemplo, profesor. ¿Cómo diría profesor en Norteamérica? Habla. Teacher. Teacher. Perfecto, teacher. Pero si me voy a Inglaterra, ¿cómo voy a decir profesor? Teacher. Teacher. Teacher.
Ahí hay variación. ¿Te das cuenta? Cuando a ti te enseñan el inglés, te enseñan el inglés norteamericano, pero también existe el inglés británico. En el inglés norteamericano, yo digo teacher, con esa terminación, teacher, ¿sí? Pero cuando me voy al inglés británico, la terminación es teacher. En un lado digo brother, en el otro digo brother. ¿Te das cuenta? Está bien, mira, es por la zona. Tomo el portugués, ¿está bien? Me voy al mismo Portugal. Entonces, en el mismo Portugal, yo voy a decir acá, voy a decir buen día. Buen día. Sí. Profe. Me llama seguro. Profe, la Espérate. cámara. La cámara. Profe, Sí, te veo hasta que me jugando. llame. Espérate, cuando me llama, ese Tu sí, gato. ya está. Yo te voy a decir acá, ve. Yo digo, ve, ¿sí? ¿Qué es lo que digo en portugués? En el mismo Portugal, digo buen día, ve. Buen día, ¿sí? Buen día. Pero cuando me voy acá al Brasil, la pronunciación es bom dia. Ya no digo buen día o buen día, sino digo buen día. Buen día. ¿Te das cuenta? Acá en el español, ¿ve? Nos vamos al español de España. Yo digo zorro, zorro. Pero acá, ¿qué diría? Simplemente te diría zorro. ¿Está bien? Zorro. Como si fuera una S. ¿Sí se están dando cuenta de la variación o no? Sí. Sí, profe. Entonces, en esta variación diatópica nos vamos a centrar, por ejemplo, en el español. Yo tengo el español que se habla en Perú, que se habla en Bolivia, que se habla en Colombia. Dime, ¿será lo mismo? ¿Será No, lo profe. mismo el uso del No, español? profe, no. Claro, no es lo mismo. Perú, Bolivia y Colombia, ¿qué comparten? Aparte de la cocaína, ¿qué comparten? Lengua, pero Perfecto. no el habla. Comparten la lengua, pero no la variación en el habla. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Por ejemplo, en Perú utilizaré una palabra como por ejemplo para decir carro, mientras que en Bolivia dicen callo, el callo. ¿Sí? Yo diré acá amigo y en Colombia, ¿qué diré? Parce. Ajá, parce. ¿Sí? La forma como hablan los colombianos que parece que estuvieran ajustando ahí los dientes, ¿no? Sí, mira, Profe, así de esa forma, su variación. Ahí está. profe, eso no son Pero jergas. también va a existir otro tipo de variaciones. Por ejemplo, en la costa, en la sierra y en la selva. Es una división general, ¿ya? Esta división está en el libro Crónica del Perú 1, de Pedro Cieza de León, ¿ya? Ahí él lo divide en costa, sierra y selva. No me estoy yendo a la división que de repente podrían entender ustedes en geografía, cuando hablamos de microrregiones, de Pulgar Vidal, ¿no? Cuando hablamos de Chala, ¿no? Cuando hablamos de La Purna, o sea, no estoy yéndome a eso, me estoy yendo de forma general nada, ¿sí? Y entonces, en esta clasificación de costa, sierra y selva, algunos al español le van a llamar acá, por ejemplo, en la costa, el español ribereño, al de la sierra, el andino, al de la selva, el amazónico. ¿Se da cuenta de su dejo? Acá aparece el dejo, el tornillo. Algunos le llaman el acento, ¿está? Entonces, si alguien te dice, ve, ya di, ve, di, ya di. Por ejemplo, en Chincha, en vez de decir usted, dicen usted o dicen usted. Mira, ahí está. En la selva, ve, ¿qué dicen, por ejemplo, ve?
de la selva su música. Es de la selva su música. De la selva sus mujeres. Primero utilizo en el circunstancial. ¿No? De la casa de Juan vengo. Está bien. Eso tiene que ver con las variaciones. En el andino también, por ejemplo, utilizan la palabra, la doble R, esa doble R vibrante, como nosotros cuando decimos perro, ellos lo utilizan con una hendidura ahí, el perro, dice, el perro, ¿ya? Entonces ahí está fijado en esto. En la diastrática, ¿qué pasa con la diastrática? Tenemos acá diastrática, estratos. Sí, estratos. Ya está. En la variación diastrática vamos a tener acá los estratos. ¿Y qué quiere decir estratos? Quiere decir clases. Ahí está. Quiere decir clases. Diastrática quiere decir clases. ¿Sí? Entonces, ahí está. En esta variación diastrática, que quiere decir clases, bueno, estratos, estrato quiere decir estatus, ¿ya? Está ligado a las clases. ¿Perfecto? Entonces, esta variación diastrática, como son las clases, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Vamos a tener acá que algunos le van a llamar sociolecto. Otros le van a llamar dialecto social. Ahí está. Variación diastrática. ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener lo que es la lengua en relación a la sociedad. La lengua en relación a la sociedad. Entonces, cuando yo me fijo la lengua en relación a la sociedad, ¿sí? La lengua en relación a la sociedad, ¿qué es lo que encuentro por acá? Encuentro lo siguiente, diastrática. ¿Sí? Encuentro dos cositas importantes. Encuentro los niveles de la lengua y encuentro las lenguas especiales. Niveles de lengua y lenguas especiales. En los niveles de la lengua, ¿qué es lo que vamos a tener acá? O en las lenguas especiales. En los niveles de la lengua vamos a encontrar acá, nivel super estándar. Nivel estándar. Nivel subestándar. Ahí está. En el nivel superestándar, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un registro. En el superestándar encontramos lo literario. Encontramos lo artístico. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado entre lo literario y lo artístico, pues no hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque no todo lo artístico, por ejemplo, no todas las canciones van a entrar en el superestándar, no vas a decir que las canciones de Maluma o de Karol G van a entrar ahí, ¿sí? No te voy a poner el bichote, voy a decir, ah, mira, ve, está utilizando un nivel superestándar. No, no es así tampoco. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? Sí, profe, sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Sí, profe. Y ahí te voy a decir la bichota. Ve. Mira, ve.
En el estándar, unos van a llegar, así como yo, al nivel culto. Al nivel culto. Otros van a llegar al nivel coloquial. Está. Culto o coloquial. Profe, salió el gatito. Está, profe, de nuevo. Gatito. Profe, de nuevo salió su foto. Profe, salió su gato. Sí, yo te voy a enseñar mi gatote ahorita. espera. Guarde su gato, profe. Sí, ahorita lo voy a guardar, espera. A ver. Ya está. Entonces ahí tenemos. Tenemos el nivel coloquial y el nivel en el registro culto. En el culto, ¿qué pasa con el culto? Eso es todo lo que quieren algunas personas llegar, ¿verdad? Por ejemplo, un ingeniero quiere hablar como tal, quiere utilizar esos términos, un abogado, quiere hacer lo mismo. ¿Sí? Ahí está, nivel culto, nivel coloquial. Ahí está. Nivel culto y nivel coloquial. En el caso del culto, ¿qué tenemos en el culto? En el nivel culto vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener en el nivel culto los tecnolectos. ¿Sí? Vamos a tener acá los tecnolectos. ¿Y qué son los tecnolectos? Son las palabras técnicas que se utilizan de acuerdo a la especialidad de cada persona. Por ejemplo, mientras que una persona dice, oye, tengo, por ejemplo, mareos, ¿sí? De nivel coloquial, otra persona dirá, no sé, creo que siento vértigo. ¿Te das cuenta? Es el nivel culto. Cuando alguien dice, oye, se ha golpeado la cabeza, otros dirá, tiene un traumatismo, ¿no? Y más preciso, tiene un traumatismo encefalocraneal. Y ya está. Eso es el uso de los tecnolectos. Eso es el uso de los tecnicismos. ¿Ya? Tanto tecnolecto como tecnicismo. Y el nivel coloquial, en el nivel coloquial, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el coloquial vamos a encontrar lo familiar, vamos a encontrar lo cotidiano, lo que hablamos en familia, ¿sí? Ya no en el nivel culto, sino en un nivel que se pueda comprender. Pero también aparece el subestándar. Y acá aparece el popular y aparece el vulgar, donde entran puras lisuras, puras vulgaridades. Popular y vulgar. Ahí Y el de está. replana. Un ratito, ahorita vamos a hablar de tu ex. Mira, tenemos acá el popular y el vulgar. ¿Está bien? Entonces, el popular tiene que ver con las zonas marginales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te digo, oye, mira, se ha golpeado la cabeza, otra persona dirá, oye, mira, tiene un chichón. Un chichonazo se ha hecho. Entonces está ahí, está ligado a eso. Y el vulgar tiene que ver con todas las lisuras. Todas las lisuras. Sí, lo que ustedes hablan, obviamente, ustedes saben que yo soy un profesor que no me gusta hablar lisuras y todo eso, y ustedes ya me conocen. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ustedes de repente utilizan Profe, la de parte ejemplos. vulgar. Ejemplos, profe, ejemplos. Mira. Lenguas especiales. Vamos a tener acá dos tipos de lenguas especiales, bebé. Tienes acá las abiertas y tienes las cerradas. Profe, disculpe esto, ¿qué era el popular? El popular es lo marginal, ¿sí? Ay, De lo repente tú que quiere es vives la en una cotidiana. zona privada, de repente vives en el Porvenir, en Florencia, en Alto Trujillo. Ah, ya. Ahí está. Y profe, la coloquial ¿Qué viene a la zona vive? cotidiana. Ahí está. Profe, Abierta. una pregunta, profe. Sí, dime. ¿Las jergas entran en dónde? ¿Lo popular o lo vulgar? Ahorita lo vamos a ver, espera. Vamos a emplearse, foco.
Sí, espera. Ya, disculpe. Abiertas y cerradas. Déjame parir primero. Abiertas y cerradas. ¿A qué se le llama lenguas abiertas? Se le llama lenguas abiertas cuando yo puedo llegar a conocer. Yo puedo llegar a conocer acá. Esas son las abiertas. Yo puedo llegar a conocer. Ah, yo voy a conocer. Mira. Ah, ya, yo los conozco. Entonces, hay dos tipos de abiertas. Están las abiertas profesionales. Estas son las que tienen título. Y están las abiertas artesanales. Estas no tienen título. Profesionales, artesanales. En el caso de las profesionales, en el caso de las líneas profesionales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En las profesionales vamos a encontrar acá lo siguiente. Encontramos que, por ejemplo, un abogado, un ingeniero, un médico va a hacer uso de esto. Mientras que las artesanales, de repente un obrero, el zapatero, el albañil, el chofer, ¿no? Ahí está. Termina manejando eso. Y las cerradas son para ocultar información, ¿ya? Son para ocultar información. Entonces, cuando van a ocultar información, ¿qué es lo que vas a encontrar acá en las cerradas? En las cerradas vas a encontrar las cerradas juveniles, que hay pocas cerradas, y vas a encontrar la replana. Las juveniles son para ocultar información a los adultos, y la replana tiene que ver con lo delincuencial. Apartándonos un poquito acá de esta idea, aparece lo que su compañero cada rato hace mención. ¿Sí? Vamos a ir a la jerga. ¿Sí? Todos me van a llegar en algún momento a la jerga. Y sin J, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la jerga, y la jerga es una estructura cerrada. Pero dentro de la jerga, que es una estructura cerrada, va a haber jerga en médicos. Va a haber jerga en policías. ¿Sí? Y va a haber jerga acá en la replana. Ahí está. Jerga en la replana. Desde acá, ve, la replana está dentro de la jerga. Entonces, si a mí me viene una pregunta y me dice, por ejemplo, ¿no? Me dicen, oye, ¿sabes qué? Jálale el zurrón a la vieja. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es que es subestándar, cerrada, y lo primero que tengo que buscar es que esa forma de hablar es replana. Si yo encuentro replana, entonces yo marcaré replana. Pero si no encuentro replana, ¿cuál es mi otra opción? Es la jerga. Y si tengo de respuesta múltiple, ¿cómo tendría ahí? Replana. Tendría tanto replana como Jerga. jerga. Ahí está. Tengo ahí la replana y tengo la jerga. Entonces ya sabes cómo va la jugada acá. Ya tú solito, solita te estás dando cuenta. ¿Ya? Ahí está. Ya está. Vamos viendo por acá entonces. Profe, Te escucho. y un ejemplo de juveniles, ¿cuál sería? Cuando quieres ocultar información a tus padres, papá, ya vengo, me voy a un seminario nocturno antes. No, bueno, ahora ya no puedes salir de tu casa, pero antes me engañaba. Las mentiras, los engaños, utilizar palabras que solamente te pueden comprender Profe, y tus su amigos. gato.
¿sí? Que solamente te pueden comprender tus amigos, eso de ahí es juvenil. Oculta información. ¿Sí me estás entendiendo? Muchas gracias, bebé. ¿Entrando o no? ¿Qué? Sí, profe. Sí, sí, perfecto. La diafásica, fácil, diafásica. Vamos a tener acá, en la diafásica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La diafásica tiene que ver con el llamado idiolecto. ¿Y qué pasa con el idiolecto? El idiolecto es el registro personal de hablar de cada persona. Es su hábito lingüístico. Ahí está. Ese es su registro personal. Es su hábito lingüístico. ¿Ya? Está en relación a esto. Está en relación. La forma de hablar. Por ejemplo, tú eres muy juguetón, hablas con tu amigo de una manera, pero justo ves que llega su mamá. Y entonces cuando llega su mamá, cambia la forma de hablar. No sé si te ha pasado. Cambia la forma de hablar inmediatamente. Entonces, como cambia la forma de hablar, ¿qué ha pasado ahí? Has hecho uso de la parte diafásica, ¿sí? Cuando quieres pedir un favor, no lo pides de forma agresiva. Por más, de repente estás con tu hermano y te peleas con tu hermano. Y le dices, oye, sí, basura, que esto, maldito, cómo no te abortaron, que por acá, adoptado. Le dices de todo, ¿sí? Entonces, pero cuando quieres pedirle un favor, le pides un favor con cariño. Todavía lo llamas, ¿ves? Hermanito, hermanita. ¿No te ha pasado? Está bien. O sea, cambias la forma de hablar. ¿Ves? Cuando quieres pedir un favor, lo haces en diminutivo, ¿no? Profesorcito, ¿qué quieres? Ah, mire, cambia tu forma. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profesorcito. Profe, sí. Ya ves, mira, ahí está, ¿ves? Sí, ahí está. Cuando necesitan algo siempre. Y la diacrónica, cronos, es la parte temporal. Es el tiempo. Entonces, en algún momento se decía ahora, pero en la actualidad, ¿qué decimos? Ahora. Se decía Fermosa, pero en la actualidad, ¿qué decimos? Hermosa, hermosa. ¿Sí? Se decía, por ejemplo, Aiga. Bueno, hay gente que todavía dice Aiga, pero debería ser Aiga. Ahí está. Y vamos a tener acá, por último, lo que es un bilingüe. ¿A qué se le llama bilingüe, bebés? Hablan dos lenguas. Perfecto. Manejan dos lenguas. Pero ese bilingüe, tú tienes que entender algo. Ese bilingüe puede ser un bilingüe coordinado y un subordinado. ¿A qué le llamamos coordinado? Coordinado. Le vamos a llamar bilingüe coordinado a ese bilingüe que habla muy bien las dos lenguas, hace uso muy bien de las dos lenguas, pero va a existir un subordinado, quien aprendió esa lengua por necesidad, lo aprendió por necesidad. Entonces, como lo aprendió por necesidad, no lo habla tan bien. ¿Está bien? No lo habla bien. Entonces, ese bilingüe subordinado, acá, el esquema de subordinado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Sí? Vamos a encontrar en el bilingüe subordinado, vamos a encontrar lo que se le conoce como interlecto, que no aprende muy bien su lengua. Entonces, por ejemplo, el interlecto, tenemos acá
Acá nada más en nuestro país, la lengua materna, su primera lengua de una persona es el quechua y es el aymara. Y la lengua aprendida es el español. Pero nadie le enseñó bien, así que el español lo van a hablar no de una manera adecuada. ¿Ya? ¿Cómo te das cuenta? Porque el quechua y el aymara, el verbo lo mandan al final. El verbo está al final en el quechua. ¿Sí? El verbo va al final. De eso estábamos hablando en lo heterogéneo, ¿te acuerdas? En la parte de cómo se expresa cada uno. Estábamos hablando también de lo heteróclito, que cada lengua tiene su forma, ¿te das cuenta? En el quechua. ¿Qué pasa con el quechua? El verbo va al final. ¿Sí? Entonces, cuando aprenden el español, porque nadie les enseñó, ¿qué crees que va a pasar? El verbo lo van a mandar al final. Entonces, hay esas expresiones de zapatos voy a comprar. ¿Dónde está el verbo? Dime, ¿dónde está el verbo? Al medio. Zapatos voy a comprar. Al final, profe, al Al final. final. Cuando el verbo está al final, a eso se le llama interlecto. Zapatos voy a comprar. Profe, el Comida bilingüe, voy a preparar. Tu prima voy a... El verbo está al final, es interlecto. Pregunta. profe, el bilingüe, ¿dentro de cuál está? ¿Dentro de qué clasificación? Esa parte, el bilingüe Ah, ya. esa parte, por eso lo ubicaba en la parte de abajo de variación. Esa Ah, parte. profe. Disculpe, ¿qué era coordinado? O sea, coordinado y subordinado. Coordinado es cuando habla muy bien las dos lenguas. Lo habla perfecto, casi perfecto. Ah, ya, profe, gracias. ¿Alguna otra preguntita por ahí? No, bebé. ¿Todo bien? Sí, bebé. Ya está. Profesor, una pregunta. Te escucho. ¿Cuál es la diferencia entre dialecto y idiolecto? Ah, no, ya está. Ya lo vi, profesor. Gracias. Listo. Profe, ¿vende pizzas? No se preocupe. Profe, Sí, te escucho, dime. si quisiera corregir la forma que habla una persona, ¿estaríamos discriminando? Dependiendo. Podría haber una discriminación o sea, todo está en cómo tú lo hagas, cómo tú presentes esa discriminación. Porque hay gente que discrimina, pero discrimina a su madre, mi respeto para discriminar, ¿ah? Deben darle un Oscar. Pero si es que tú le corriges a un ladito y le dices, oye, ven, mira, sabes que no se dice nadie, se dice nadie, no se utiliza nadie, bueno, no hay problema, ahí no hay problema. ¿Te das cuenta? Ahí sí no habría ningún problema. Pero si le vas a gritar, oye, mira, que esto, que el otro, que yo hablo mejor que tú, ahí sí, pues. Ahí sí. ¿Ya? Si quieres corregir un barbarismo normal, ¿no estás discriminando? En cierta parte no. En cierta parte no. Más bien le estás ayudando, le estás apoyando a que se pueda dar cuenta de lo que está haciendo. Ya, gracias, profe. Ya, no se preocupen. Profe, Plata no hay, dime. ¿puede repetir el lector, por favor? ¿Qué? No escuché nada. Perdón. Dime. Si puede repetir lo de internet. Ya. Bueno, se escucha un poco cortado. Pero cuando hablamos de interlecto, es un bilingüe subordinado. ¿Qué quiere decir bilingüe subordinado? Bilingüe subordinado es cuando una persona no ha utilizado, no le han enseñado bien cómo utilizar la lengua. ¿Me entiendes? No le han enseñado a utilizar bien la lengua. Entonces, ese es el problema que yo tengo. No me han enseñado bien mi lengua a utilizarla. Entonces, como no me han enseñado bien, yo tengo ese percance, ¿no? Yo tengo eso.
¿Ya, muchachos? Entonces, un quechua hablante manda el verbo al final y cree que el verbo siempre va a ir al final en todas las lenguas. Es como cuando nosotros aprendemos el inglés, ¿sí o no? Aprendemos el inglés y creemos que es la misma sintaxis que el español. Oyes. ¿Qué? ¿Perdón? Profe, ¿y el dialecto regional? Profe, Dime, ¿qué pasó con el dialecto regional? O sea, dime la pregunta exacta. profe, ¿Qué digo, un consiste? ejemplo de popular, de subestándar. Ya, dime, ¿qué tiene que ver con el subestándar? Un ejemplo del popular, por favor. Ya te había dicho ya, un chichón, sí, sí, o por ejemplo, haces combinaciones, en vez de decirle negro, a alguien le dices grone, hoy grone, comienzas a jugar. Ay, ay, ay. ¿Sí te diste cuenta? Racista de miércoles, ¿sí? Lompe, lompe. Sí, sí, Claro, profe. ahorita vas a ver Don Play, espérate nomás, miércoles. Ya Profesor, está. disculpe. No, no te disculpo, dime. Bueno, ya igual. Dime, Profesor, pues. le comento. Ay, ahora sí, dime. Chofer y chofer, ¿en qué variación se encuentra? O explíqueme usted, por favor. Ya, no, ya, chofer o chofer está en el nivel, bueno, está en el nivel realmente culto ahora, ¿ya? Antes estaba más en el nivel coloquial, ¿sí? Pero ese tipo de variaciones es de acuerdo a la forma como nosotros lo queremos utilizar. O sea, la Real Academia Española de la Lengua ha metido su registro y dice que nosotros podemos utilizar tanto la manera chofer como chofer. O sea, cualquiera de los dos es valedero. Entonces, cuando ellos ya te aceptan eso de que cualquiera es valedero, no habría ningún problema. A menos que yo te diga, no, siempre va a ser chofer. ¿Me entiende? Sí, porque en la zona del Ande Ya. hay personas que chofer es la forma, bueno, no es Pero, ahora ya está aceptado por la Real, ¿no? claro, Academia, sí, pero ellos como que tienden a tener el acento en la penúltima, claro. perdón, en la penúltima Claro, sílaba, claro, ¿no? le hacen Claro, una es el grave, chofer, ¿no? pues, ¿no? Sí, pero no, está aceptado, no hay problema. Está registrado también. ¿Ya? Bien, muchachitos. Entonces, vámonos de una vez a la práctica, ¿ya? 5 minutitos mientras que voy buscando la práctica, porque no sé dónde diablos lo he guardado acá mis archivos. Y en la práctica nos empezamos a dar un desmadre. Busquen ahí su módulo de una vez. Profe, quiero de todo.
Ya no me sonrojen, por favor. Sí. Profe, quiero ver su peladita. Profe, No, cuando se sonroja, profe, mucha cuando se sonroja se gente. pone morado. Sí, moradote se pone. A ver, vamos a ver, muchachos, ¿ya? Bien. Tenemos entonces lo que es acá. La práctica, a ver, la pregunta número 1. ¿Cuál le han dado de clave? La E. Enano. Dice fusión. Perfecto. Enano. La 2. Casita. Casa. Perfecto. Muy bien. La 3 habla de lenguas abiertas, ¿ah? Beso. Chequenlo. Bonito, bonito. Sin indirectas, sin indirectas. Besito. Allá, sí. Ya está, besito. Bien. En la 4, los límites Beso. geográficos, a eso se le llama, no, a eso se le llama isoglosas. Ya, las isoglosas son esos límites geográficos, ¿ya? Así que la definición de esto está en isoglosas. Es como los usos horarios, más o menos. A ver, un cachito rapidito, las 5, vayan viéndolo mientras voy a traer el cargador porque se apaga esta cochinada. Ya está, a ver, dime con quién te quedas. ¿Con quién te quedas en las 5? Habla, habla. Ser Chingay. Besito. 4 no me lo veo, profe. No, a ver, pero velo bien, pues velo Yo lo bien. veo 3 y 4 nomás. Información cuya intención es ocultar información. Besito. O dialecto, dialecto en todos tendríamos así, ¿no? Beso. Ya está. La 6, prejuicio lingüístico. Tienes que buscar todo lo malo. Profesor, disculpe, no entendí la pregunta 5. Solamente tienes que dedicarte a ver nada más. De la forma. A ver. Quiero que me veas la forma, ve. La forma me pregunta sobre el dialecto. Céntrate en el dialecto nada más. Sí. Dejen de enviarme corazones, por favor. 6. Profe, ahí en el enunciado 5 de las 5. ¿Ahí a qué se Ya. refiere? A todo. Variaciones lingüísticas. Ah, va. Ya, gracias, profe. Ya está. 6. ¿Cuál sería ahí? Prejuicio lingüístico. Hablen. La C. Prejuzgar. Todas me sirven como prejuicio lingüístico. Todas, ve. Si quieres, analízalo, ve. Profesor, a ver, en la premisa 2, los gramáticos deben corregir a la gente de sus errores lingüísticos frecuentes también. Claro, ese no, pues ese ya. no siempre, pues. Por eso, no siempre. La forma no. En la 7 de los enunciados, ¿cuáles son ciertos?
Beso. Profe, ¿a qué se refiere con la variación vertical? Sociolecto. Allá, chévere. Enano, ¿ya? Bien, bien. Recién se han dado cuenta. 8. Diastráticas. Recurrimos al uso de vocabulario a nivel sociocultural. Perfecto. Diastráticas. Lenguas cerradas. Cristel, ¿si estás comprendiendo todo? Sí, profesor. Cristel. Sí, profesor. Ya. A 9. Lenguas cerradas. Para ocultar información. Hermética quiere decir cerrada. Así que de arranque, ¿ya? Cuando tú lees la palabra hermética, quiere decir cerrada. ¿Ya? Hermética y cerrada. Dado. 1, 3, 5. Perfecto, muy bien. Las lenguas se dialectalizan, ¿por qué? Dialecta. Por la... Geográfico, está bien, David. Beso, Sea beso. bacán. Todo, o sea, cuando tú veas dialecto de arranque, ¿qué vas a buscar? Geográficas. Perfecto, muy Topográfica. bien. Ya están, ya. Ya están. Un par de años más y la hacen. 11. Son sí. aspectos referidos al habla. Por Ya, eso no te ya, es quedes una broma, tonto, miércoles. ¿Cuál es? Habla, oye, Avión. habla. Avión, Avión. 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 Profesor, es la... Sí, está bien. Aguanta, en la mayoría de casos es físico, no. En todos los casos es 1, físico. 4 y 5, profe. Sí, beso. Por la puta. Ya está, beso. 12. Multilingüismo en el Perú, todas. 13. Sufre cambios verticales. Cuando decimos de verticales, ¿a qué nos referíamos? Diacrónica. No, diastrática. No, diastrática, perfecto. El empleo artístico, sociolecto, literario. Casa. Relacionamos dialecto, replana, sociolecto. ¿Con cuál te quedas? ¿Con quién te quedas, bebé? Con la A. Perfecto, muy bien. Es un bilingüe subordinado. Beso. Es un sistema de signos lingüísticos con sus respectivas reglas gramaticales usadas por una comunidad. Es un sistema de signos con sus respectivas reglas gramaticales. Lengua. No. Lengua. El lenguaje es universal, ¿por qué? Enano.
18. Determinadas comunidades con la finalidad de establecer vínculos. Se manifiesta el carácter social. Bien. Se dice que el lenguaje es todas. Dado. Es concreta, individual, fugaz y momentánea. Momentánea, ve, acuérdate, así como tu relación. Dura El poco. habla. El habla. Muy bien. Muy bien. Es de característica fisiológica. A ver, bonito, sin insultar. ¿Cuál sería ahí? Cerebro. Fisiológica. Enano. Enano. Qué roche nos ampalló su vieja. Y justo estábamos viendo Netflix. A ver. ¿Cuál es ahí? Besito. Yo no te digo. Un enfermo este de acá. Beso. 23. Uy, fresa. Señora. Se fue, creo. 23, apuren. Avancemos. Dado. Se va mi tía de las fresas. ¿Cuál sería ahí? ¿Drogas? Sí. Perfecto, perfecto, muy bien. Los ejemplos son jergas. Coca. Beso. Casa. Beso. Coca. Casa. 2, 4 y 5 no sería. No. 2, 2, Beso. 3, 4, 5. 2, 4, Beso. 5. 25. Casa. 26. Nivel culto, tecnolecto, sociolecto. Beso. 26. Creo que se ha vuelto a repetir la numeración, no hay problema. Vas a ir a tu jato, Nica, y tumbes subestándar. Pucha, tú sí que eres bien piña. Popular. 28, espérame un ratico, ico, morfológico. Cambia el sufijo, beso. Mira, ve, gallina voy a matar. El verbo tal final. Cuando el verbo tal final, ¿cómo se le llama? Interlecto. Interlecto, perfecto. Interlecto. Celofán. Beso. 24. Casa. 25. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, quítame mi boxer, pero no me quites tu sonrisa. ¿Qué es? Lengua culta. Está Literaria. jugando, no, Dado. Dado. 26. Los pescadores. Ah, ¿qué es los pescadores? Artesanal. El churre me ha pedido un bodoque. Y no tengo plata. Bodoque para ellos es marciano, ¿ya? ¿Cuál es ahí entonces? Casa. 28. ¿Con quién te queda? ¿28? Beso 1, 3 y 5. ¿Ahorita? Dado. Ya, la clave.
Dado. 29. Enano y Enanito. 30. Enano. Muy bien, jóvenes, ha sido un placer trabajar con ustedes. Tengo otro grupito ya que me está esperando. Un abrazo, cuídense y creo que está bien. ¿Les está gustando la forma como lo estamos haciendo? Pizarra y luego acá. ¿Sí está Sí, bien? Profesor, así está Profe, bien. está bien, sí. Cualquier Pizarrita. consultita, ustedes me dicen nada más, ¿ya? Yo sé que me quieren ver, pero bueno, son cosas así que Siempre, pasan. siempre. Siempre, Un profe. abrazo, cuídense, nos Muchas gracias, vemos. profe. Cuídate, Cristel. Profe. Nos vemos, chao.